Estamos 23 aquí reunidos y bueno, como dijo el Señor, donde se junten dos o más en mi nombre, ahí estaré yo también. Voy a compartir pantalla y eh, aquí voy a liberar esta pantalla para que puedan ver la oración. Es una oración del Episcopado Mexicano de Cristo Rey. Los que vivimos la espiritualidad de Cristo Rey, en especial con los cruzados de Cristo Rey, la familia laical, esta es una oración que rezamos todos los días y es una oración muy bonita. Y dice así: Oh Cristo Jesús, yo os reconozco por Rey universal, todo cuanto existe de vos ha recibido el ser. Ejerced sobre mí todos vuestros derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y os ofrezco vivir como buen cristiano. Me esforzaré muy particularmente por hacer triunfar, en cuanto pueda, los derechos de Dios y de vuestra Iglesia. Os ofrezco, oh Cristo Rey, mis pobres acciones para alcanzar que todos los corazones reconozcan vuestro amorosísimo reinado, y de este modo se establezca en el mundo el reino de vuestra paz. Amén. Viva Cristo Rey de la paz en mi corazón, en mi casa, en mi patria y en todo el mundo. Amén. Vamos también a rezarle al Espíritu Santo para que nos ilumine en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo se ha creado y se renovará la faz de la tierra, así sea. Vamos a empezar con la plática. A grandes rasgos, quiero compartirles que para nutrirme de esta plática tengo básicamente dos fuentes. Yo tomé de YouTube un par de videos que están en inglés, son un poquito extensos, y lo que hice fue resumirlos y mezclarlos. Antes, cuando pasaba por aquí el cursor, se veía la imagen. De todos modos, estoy grabando la presentación y la haremos llegar, pero estas son las URLs, son videos muy interesantes. Y también me basé, bueno, de la Biblia y de temas y de libros que hablan también sobre la Biblia. Este me lo regaló mi abuelita Pita, que también nos está viendo y está buenísimo, y también de aquí tomé algunas notas, ¿no? Entonces, recuerden también en la vida diaria, en nuestros apostolados, en las reuniones, rezar también el credo, a modo de unión con la Iglesia, unión con el Papa. Entonces vamos a hablar de la tradición judía y cómo con este discurso que da nuestro Señor Jesucristo, ahorita vamos a ver el lugar, el contexto en Tierra Santa, cómo le dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todos estos simbolismos tienen mucho que ver con el sacerdocio, con la vicaría real, y toda la figura del Papa como vicario de Cristo es vicario del Rey o el canciller del Rey, todo apunta a Cristo Rey, que nosotros vivimos esta espiritualidad de Cristo Rey. Y bueno, estas frases, figuras que usó Cristo eran súper entendibles para su época, y es lo que vamos también a ver, cómo todo queda perfectamente justificado, y también por qué, bueno, esto nos debe inspirar a ser fieles, pues no a una figura etérea del papado o una institución del papado. Eso es más, no existe, es más bien la figura de Pedro, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver todo esto. Entonces, esta foto es del Domo de la Roca. Ahorita hay una mezquita, esto es como se ve actualmente la mezquita, pero bueno, ahí está la roca, y todavía la roca viva, y esta roca tiene muchísimos significados espirituales, y también por eso mismo pues lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, vamos a entrar directamente al Nuevo Testamento, después vamos a hablar del Antiguo Testamento y un poquito de otros libros judíos de la tradición judía que nos apuntan hacia cosas interesantes de reflexión del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte, entre corchetes, porque en otras traducciones dice las puertas del infierno,
no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que vamos a hacer en esta conferencia es todo discurso, pues lo vamos a desatar, ¿no? Aprovechando las palabras del discurso, vamos a desatar este discurso viendo cada uno de estos puntos, y por eso también pongo por ahí algunas palabras en griego que tienen un significado también muy interesante, ¿no? ¿Por qué empecé desde esta frase? Bueno, porque feliz de ti, Simón, incluso en el mismo Evangelio de San Mateo, en capítulo 5, en las bienaventuranzas, es como decir bienaventurado Pedro. Bienaventurado significa feliz. También en las traducciones se puede entender bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados, porque es lo mismo que se puede decir. En otras traducciones se encuentra felices los humildes de corazón, felices los mansos, ¿no? Entonces es como conectarlo con ese gran discurso del reino, de las bienaventuranzas, y que está en el mismo Mateo, y también porque aquí también habla de su padre, mi padre te lo ha revelado. Ahora, este pasaje es muy importante también ponernos en contexto en dónde es, ¿sale? Y por eso también el título un poquito escandaloso para atraer a la gente, bueno, más bien el subtítulo de la plática, el título es de la plática, ¿por qué ser fieles al Papa? Subtítulo de la plática le pusimos un discurso y una promesa frente a las puertas del abismo, porque precisamente esta cueva que ven aquí, antes había un templo, el templo de Pan, por ahí muchas personas de la paganos pasaban por ahí porque era un templo y un centro espiritual importante en la época de los romanos y incluso desde antes. ¿Qué había en esa cueva? Había un templo por fuera, la cueva se podía entrar, y también ahí lo que hacían eran sacrificios. Dentro de esa cueva hay como un cenote, pues, haciendo la analogía aquí a México, a Yucatán, y dentro del cenote ahí incluso hacían sacrificios, aventaban o bestias, incluso a veces personas, y desaparecían, y luego ya nadie sabía eso para dónde iba. Entonces esas eran pues las puertas del abismo. Podríamos decir que las puertas del infierno, sacrificios humanos, sacrificios paganos, dices, ahí es donde está el diablo, ¿no? Ahí están las puertas a la adoración a una pues deidad equivocada, o más bien quizá a un demonio, ¿no? Entonces Cristo le hace esta promesa de que las puertas del infierno, o sea, esas puertas que ven ahí, no prevalecerán sobre la iglesia que estoy fundando, sobre esta roca. Precisamente esto es una roca que está a las faldas del monte más alto ahí en Israel, que es el monte Hebrón, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, por eso tiene también todo este significado el mencionar las puertas del infierno, el mencionar esta roca precisamente, y mencionar a Pedro. Entonces, lo vamos a ver más adelante, el Papa Pablo VI decía, pues la Tierra Santa es como el quinto evangelio. Incluso hay evangelios apócrifos que se han descartado porque decían, no, cerca del monte tal, en tal lugar, y los geólogos dicen, pues no, ahí no hay ningún monte, o los geógrafos, ¿no? Entonces, por eso es el significado de este lugar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? Que la Iglesia es apostólica, está edificada sobre cimientos de los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible y se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro, ahí no dice por medio del papado, por medio de una institución, no, por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en su sucesor, el Papa, y el colegio de los obispos. Entonces estamos ya hablando aquí muy claramente, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, de la figura de Pedro. Entonces, ¿qué nos debe fidelidad? ¿La figura del papado? ¿Una silla por ahí? No, es Pedro, ¿sale? Y el Papa goza, por institución divina, de la potestad suprema, plena e inmediata y universal para cuidar las almas. Entonces, estos puntos del catecismo también anótenlos. Entonces, bueno,
4 imágenes vamos a ver en general. Ya vimos esta cueva que está aquí detrás del templo, es la misma que vimos en la foto anterior, que es la del templo de Pan. Había otros templos, de hecho todavía siguen estas partes así como excavadas en la roca, ¿no? Vamos a hablar sobre la roca o los cimientos o la piedra viva, vamos a hablar sobre las llaves del reino, vamos a hablar del poder de atar y desatar y ser un ministro sacerdote, y también de las puertas del infierno. Entonces son estas 4 figuras principales y también el tema de las puertas. Vamos a ver todo esto que significaba en estos tiempos, ¿no? Bueno, incluso los protestantes, de los teólogos y exégetas más profundos del siglo XX protestantes, incluso están de acuerdo. Muchos de ellos, los más estudiosos, dicen, sí, efectivamente, Cristo instituyó a Pedro como el primer ministro como del reino, como el rabino supremo, como el sumo sacerdote, con autoridad de enseñar y determinar qué es permitido y qué no está permitido, que es el dogma cristiano. O sea, el Papa se puede equivocar, sí, menos en temas de fe y moral. Cuando hables cátedra en esos temas no se puede equivocar. Entonces, obviamente un Papa puede cometer errores, sí. El mismo Pedro los cometió, ¿no? Recordemos que negó a Cristo 3 veces. Recordemos que también cuando Cristo le dijo sobre su pasión, lo que iba a sufrir, él dijo, no, tú no puedes sufrir eso, líbrate de eso, tú eres el rey de los judíos, ¿cómo vas a sufrir eso? Y Cristo le dijo, aléjate de mí, Satanás. Sí, incluso Pedro tuvo errores, ¿no? Los papas todos han sido humanos, todos han tenido errores. Entonces, el papa, pues sí, es sucesor de Pedro, no es sucesor de Cristo. Cristo es el único universal, rey eterno, vivo entre nosotros en su iglesia. Y Pedro es el administrador, el canciller. Vamos a ver esas figuras, ¿no? Solo en lo que no están de acuerdo, pues estos estudiosos, es que Pedro tenga una sucesión, que por eso nosotros somos una iglesia apostólica, no evangélica. Luego los evangélicos dicen, pues, interpretación del evangelio y cada quien lo puede hacer y nos basamos en el evangelio. ¿Pero qué fue previo al evangelio? Pues los que lo escribieron, los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso la iglesia católica romana es apostólica, porque tiene esta sucesión de apóstoles que vemos aquí. Y bueno, ¿cómo es que los primeros cristianos, que todos eran judíos, y algunos de ellos incluso también fariseos, cómo es que aceptaron la autoridad de Pedro y del papado? Precisamente por esta fórmula que dijo Cristo, ¿no? Cristo no le dijo, yo te voy a hacer a ti el sumo sacerdote, no tuvo la necesidad. No le dijo, yo te voy a hacer a ti el papa, no tuvo la necesidad. Sino el lenguaje que vamos a hablar, con las claves de la roca, de las llaves, del templo, con eso es suficiente y todo el mundo entendió, ¿no? Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles número 15, recuerden que hay un debate sobre la circuncisión, ¿no? Que los paganos o los gentiles querían entrar, que no eran judíos, querían entrar a la iglesia y les obligaban a circuncidarse, ¿no? Y incluso hablando en cuanto a texto, tradición, los fariseos te podían citar exactamente en qué versículo. Bueno, no existían en ese entonces los versículos, pero eso después lo puso la iglesia para estudiar bien la Biblia, pero te podían citar textos del Deuteronomio, de las leyes del Torah, de donde sí decía Dios que te tenías que circuncidar para ser salvo. Sin embargo, ellos pues tenían esa parte doctrinal muy formada, los fariseos. Sin embargo, Pedro toma la determinación y es un momento muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Pues nadie le dijo a Pedro, oye, ¿a ti quién te dijo, papa, que eras el papa para determinar que ya no se tenían que circuncidar las personas, ¿no? Para poder ser primero judíos y luego cristianos. Entonces, ahí dice, toda la asamblea quedó en silencio. Y esto es importante porque luego somos muy fáciles para criticar a los papas. Bueno, al papa reinante, al papa Francisco, que es extraordinario y que ha tenido errores, pues es el papa que más lo he visto criticado, también por el tema, un fenómeno que hay de redes sociales y de esta inmediatez. Pero hay que aprender también a quedarnos callados, no solamente por el cállate y obedece, ¿no? Sino por callarnos y reflexionar. Quizá hay algo más de fondo. Aquí otra reflexión que quiero hacer de otro papa, perdón que no lo estaba preparando, pero no lo tengo así por escrito, creo que es Pío XII.
con el tema de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que muchos hasta lo tildaban de no, pues es el papa de Hitler, no ayudó a los judíos, no le declaró la guerra abierta. Si eres católico tienes que ir a tomar las armas y enfrentarte a las fuerzas del eje y del mal. Que sí condenaron al nacionalsocialismo y al socialismo y al comunismo, ¿no? Que son todos hijos de los mismos errores filosóficos. Pero esto le tiraban al Papa. Claro que el Papa estaba en una encrucijada terrible de ver cómo habían sido perseguidos especialmente y con tanta hazaña las comunidades católicas en Alemania, especialmente en donde los obispos habían sido más vociferantes, ¿no? O habían sido, habían denunciado esto con mucha más fuerza. Claro, entonces a nivel universal, pues corre un mayor riesgo la iglesia al hacer esto. Y bueno, ya hay que aprender a callar y después verlas también con los frutos, pues los conoceremos, ¿no? Ahora, el rabino de Roma se convirtió al catolicismo. ¿Tú crees que un rabino de Roma se hubiera convertido al catolicismo si el Papa no hubiera apoyado a los judíos o si no hubiera visto pues que la fe cristiana fuera la verdadera y no solamente por la fe y la doctrina, sino por el testimonio de sus fieles? Pues obviamente no. Entonces también, fíjense cómo desde Hechos de los Apóstoles, que es un libro pues sagrado, desde ahí vemos cómo habló Pedro y la asamblea cayó. Aquí viene más o menos la cita. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos enviándoles el Espíritu Santo. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios y pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni siquiera vuestros padres pudieron soportar? Entonces, por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados gracias a Jesús nuestro Señor. Después la asamblea quedó en silencio. Fíjense cómo se da esto desde los primeros años del cristianismo, ¿no? Así también tenemos nosotros que tomar este ejemplo de, ¿sabes qué? Quizá este detallito me pareció medio heterodoxo o quiero más explicación, estás obligado a darme más explicación. Pues no, hay que esperar a las cuadraturas. Nosotros no estamos en circunstancias de juzgar y además a los cristianos nos obliga, no solamente con el Papa, sino con todos los demás, si vamos a hacer un juicio de valor, que obviamente sí lo debemos hacer, incluso para corrección fraterna, proteger a los demás del mal, nos piden juzgar siempre con la máxima caridad, o sea, poniendo en máxima duda las malas intenciones de los otros, ¿sale? Entonces, pues, no solamente vieron en Pedro una autoridad administrador, sino también de un sacerdote supremo, ¿no? Cuando dijo Jesús que los apóstoles son sacerdotes, expresamente los instituyó como un nuevo sacerdocio, pues no, o sea, no hay un momento donde, Cristo haya dicho, esta es la nueva alianza y estos son los nuevos sacerdotes de la nueva alianza. No se dio ese momento. Más bien, les dio la autoridad de perdonar los pecados. A quien les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y también en la última cena hagan esto en conmemoración mía, ¿no? La institución ahí formalmente del sacerdocio, pero no les dijo expresamente, ya ustedes son sacerdotes y con los mismos rituales del judaísmo. Pues no hubo la necesidad, precisamente por las frases de Cristo. Entonces vamos a ver otras palabras clave que usan también los judíos, como la casa de Dios, el templo, el reino, las llaves, y el Papa es el visir o canciller, o sea, y también se traduce como el servidor o el que administra. Hay un libro muy interesante de un autor americano que se apellida Owen, que habla sobre las 3 S del líder católico, y debe ser del servicio, del stewardship, o sea, la administración y
la administración concienzuda y con cariño de las cosas, ¿no? Bueno, también en Hechos de los Apóstoles, ¿qué otra revelación tuvo Pedro? Pues que vio esta imagen donde Dios le dice come, y él dice, oye, ¿cómo puedo comer de animales impuros? Y él vio que sostenido en un gran mantel en 4 puntas, Dios le dijo, vamos Pedro, mata y come. De ninguna manera el Señor, de ninguna manera respondió Pedro, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda voz, por segunda vez, por segunda voz oí la voz por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Entonces esto se repitió 3 veces. Entonces vemos esta figura donde antes los judíos, también por tema religioso, pues no, por ejemplo no podían comer carne de puerco o animales impuros, que incluso esos tampoco se podían sacrificar, ¿no? Por ejemplo, los toros se pueden sacrificar, incluso los bueyes no se pueden sacrificar porque un buey es un toro castrado, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, el evangelista Lucas dicen que es un buey, pero más bien es un toro, porque su evangelio comienza precisamente con el sacrificio en el templo del papá de San Juan Bautista, ¿no? Entonces, aquí ya le dice, come de todo. Y fíjense qué chistoso dice este mantel sostenido a 4 puntas, y precisamente los animales puros se hacían el sacrificio en el templo. Este es pues la caída de Jerusalén contra Babilonia, Nabucodonosor, y también incluso más recientemente lo encontré aquí, si no lo hubiera puesto la foto, pero aquí también se ve lugar donde se hacían los holocaustos, que tiene precisamente, si se fijan, 4 cuernos o 4 puntas, igual que el mantel que está en 4 puntas. Bueno, es un detalle ahí medio curioso, pero justamente ahí se hacían los sacrificios de animales sagrados, no los impuros. Incluso por mala onda, los griegos, cuando profanaron el templo, y también los samaritanos, luego por eso se pelean mucho con los judíos, hicieron sacrificios de animales impuros en el templo, y lo tuvieron que purificar, y fue un gran escándalo. Bueno, ya no hay animales impuros. Dios le dio esta potestad a Pedro de tomar esa decisión, y doctrinalmente el determinar, esto ya no es pecado, esto no es impuro, ¿sale? Entonces ya vemos cómo es la figura de Pedro. Ahora vamos a adentrarnos en el Antiguo Testamento un poco. Y vamos a hablar un poquito, insertar algunos textos de la tradición judía, como son el Mishnah, que es un compendio de tradiciones e interpretaciones rabínicas sobre las escrituras, y es algo similar a un compendio catequético o un código canónico. También está el Talmud bíblico, vamos a citar un poquito de ahí, que son más o menos 30 volúmenes, y es análogo a los escritos de los padres de la iglesia. Imagínate que si tú estás citando a padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía, etc., estos son como los padres de la iglesia de los judíos, ¿no? El Midrash Rabbah, que es un gran compendio de comentarios de los rabinos sobre las escrituras, y los targúmenes judíos, que son traducciones y adaptaciones al arameo, que en la sinagoga se leían en hebreo, y más bien se traducían al arameo para que la gente los entendiera pues, en sus reuniones del Shabbat, ¿no? Y es comentado también. Entonces imagínense que es como la Biblia de los pueblos americanos, y que tiene también notas al pie. Es algo parecido. Pues no estamos leyendo la Biblia en sus textos originales de hebreo, arameo, griego, sino lo estamos leyendo en nuestra lengua, ¿no? Y con comentarios. Entonces, más o menos, eso serían una analogía de los targúmenes. Estos libros, pues no les recomiendo que los compren y los lean, porque también vienen ahí otras cosas que no tienen que ver con la fe. Pero estudiosos, que son los que estoy citando en estos videos con los que me nutrí, y también con los libros, pues sí los han estudiado, porque hablan de la cultura judía y cómo veían en su tiempo, ¿no? ¿Cuál es la figura del Papa en el Antiguo Testamento? Está aquí en Isaías 22, del 21 al 24. Está Shebna, que era el canciller malo, y que va a ser suplantado por Eliakim, que es el nuevo.
Entonces le dicen a un servidor, ve a la casa. Pues ¿a cuál casa? Pues a la casa de Dios, al templo. Ahí está Shebna, que era el canciller malo, y dice, le quitaré su oficio o su oficina o su cargo y su autoridad, ¿no? Y ahora cito textualmente, lo vestiré con tu túnica, o sea, a Eliakim lo vestiré con tu túnica, Shebna. Le ceñiré tu faja. ¿Se acuerdan que el Papa tiene como una faja alrededor del estómago? Pues es esa misma faja, esa misma figura. Pondré tus poderes en su mano y él será un padre, o se le llamará padre. ¿Y cómo se dice padre en italiano? Pues papa, ¿no? Entonces el papa, pues nuestro papa es nuestro padre, es la misma figura, es el mismo idioma, estamos en el mismo canal, ¿no? Él será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. O sea, ya estamos hablando aquí de la casa de David, que es la herencia, o sea, esa dinastía que finalmente culminó en Cristo. Y también estamos hablando de la casa que pues, es el templo, ¿no? Sobre la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como estaca en sitio firme, o sea, es inamovible, y será un trono de gloria para la casa de su padre. De él estará suspendida toda la gloria de la casa de su padre, retoños y gajos, todos los vasos pequeños, desde las tazas hasta las vasijas de toda clase. O sea, él también tiene potestad sobre estos vasijas que se usan para el sacrificio en el templo. Entonces estamos hablando de un ministro que tiene un poder de regir, un poder ciertamente parecido al poder de Estado de un canciller. No es el rey, pero representa al rey y toma ciertas facultades y responsabilidades que el rey le delega, y también sacerdotal. Entonces vemos aquí ya desde Isaías cómo en esta tradición judía del primer ministro, que era el ayudante del rey, vemos todas estas figuras ya, todo esto ahí. Los católicos no nos hemos inventado nada de una figura ahí rara de alguien que administre, que sea nuestra cabeza, o una oficina que administre, y pues por votación ahí elegimos un presidente. Pues no es la misma figura que un presidente o que una realeza, ¿no? que tiene sucesión, sino es la figura de Pedro. Eso es lo central, ¿no? Y bueno, se ve chistoso aquí, pongo en negritas, le pondré sobre sus hombros la llave, porque vamos a ver más adelante qué llaves eran. No era una llave así como las que me meto en mi bolsillo, y nadie sabe qué llaves traigo, ¿no? El que portaba la llave pues la traía así encima, ¿no? Y el que lo veían en la calle decían, pues ese es de autoridad porque ese trae la llave. Vamos a verlo también más adelante. Entonces, en Isaías 22 describe las mismas imágenes que Jesús está usando en Mateo 16, cuando dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves de esas puertas del infierno que no prevalecerán, atar y desatar. Habla de un primer ministro real del palacio de David, y no solo como una figura real, sino también como una figura espiritual o sacerdotal, y es el que vigila la casa de Dios, ¿sale? Incluso también cuando Jesús cuando expulsa a los mercaderes del templo, les dice, no hagan de la casa de mi padre un mercado, no hagan de la casa de Dios un mercado. Habla ahí nuevamente de la figura de la casa, ¿no? Y bueno, vemos aquí el domo de la roca. Esta es la roca donde pues estaba fundado el templo de Jerusalén, y actualmente está, bueno, el templo de la roca en Jerusalén. Entonces, ¿qué dice? Ya vimos el Evangelio, lo que dice Mateo 16, ya vemos lo que dice Isaías 22, que hablan de los mismos términos, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué dice el Targum arameo, que es la interpretación de Isaías 22? Dice, el nuevo sacerdote irá a buscar al anterior a la casa. Pues, ¿a cuál casa? Ya sabemos, a la casa de Dios, donde está él haciendo sus labores en el templo, ¿no? Y hará en la roca su nueva morada. O sea, en la roca, que es el templo este que acabamos de ver, donde se fundó el templo de Jerusalén, ¿no? También habla de que usarán un turbante, que turbante en griego es mitra, y pues si vemos esto se parece a la mitra que usa el Papa, ¿no? Incluso otro autor, que no está esto en el Targum, pero es Josefus, que es un historiador romano,
pero en Tierra Santa, y que muchas veces es uno de los historiadores más importantes no católicos, o sea, o no cristianos, es una fuente no cristiana, pero histórica. Dice que algunos sumos sacerdotes incluso usan una mitra de 2 metros para distinguirse, ¿no? Pues el Papa también usa una mitra grande para distinguirse. Habla también de las llaves y que lo que él abra nadie lo cerrará, ¿no? Entonces aquí vemos a Moisés, que también es una figura de un mediador entre el pueblo y Dios. También es una figura parecida a la del Papa. Bueno, pero aquí está designando a Aarón como el sumo sacerdote, ¿sale? Y aquí no se muestra, pero hablando un poquito de la separación de iglesia-estado, aquí está poniendo como líder espiritual a Aarón, y por otro lado pone como líder espiritual a Josué, que es el que hace la conquista de la Tierra Santa y tiene pues autoridad pues como de guerrero y más como de gobernante, ¿no? Bueno, la roca o los cimientos. Esta roca misma que hemos visto y visto y visto, es la misma roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sale? Es la roca en el monte Moria, y ahí en el monte Moria fue en donde se hizo el templo de Jerusalén, en esa misma roca. Es la roca del sacrificio. Y es la misma roca ahí en el templo donde también Cristo fue juzgado, ¿no? Entonces, en esos pueblos de la antigüedad era normal tener una piedra central, por así decirlo, pura, virgen, tal cual conectada con la tierra, ¿no? O sea, como si salían los cimientos a lo visible. Eso también era muy común en los templos de esa época. Y tiene un nombre que se le llama en judío el Eben HaShitiah, Eben HaShitiah o Shakar. Ese es el nombre que le dan los judíos a esta roca. Y es la piedra fundamental ubicada en el centro del templo. El Santo Sanctorum estaba ahí. De hecho, el arca de la alianza estaba sobre esa roca. Y ahí es donde se hacían los sacrificios por el sumo sacerdote en el día del Atonement, que era el día más sagrado de los judíos. Y el Mishnah, ¿qué es lo que dice? Bueno, el día de la expiación, que es el día más sagrado de los judíos, el día del Atonement, el sumo sacerdote entraba solo entre los dos velos, porque también estaba la tradición de que el que veía el arca podía morir instantáneamente, ¿no? Entonces entraba incensando y hacía una breve oración, breve y deprisa, para no poner en terror al pueblo, y le ataban una cuerda al tobillo. ¿Qué pasaba? Oye, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote entraba y en ese momento él moría ahí frente al arca de la alianza? Pues lo tenían que nadie podía entrar a sacarlo, porque tenían el riesgo de, al entrar al Santo de los Santos, al Santo Santorum, morir. Entonces le ataban una cuerda al tobillo, y si en caso moría o se desmayaba o lo que sea, lo podían sacar jalando, ¿no? Bueno, tan sagrada era esa roca. Tan sagrada es esa roca, ¿no? Y el Talmud babilónico dice que es donde se fundó el mundo. Dice que Dios lanzó esa roca a las aguas y de ahí surgió el mundo entero. Esto es, pues, tradición. Pero sí tiene también sentido incluso geográfico. ¿No se recuerdan que hace unos meses se atoró en el canal de Suez un barco y atoró el comercio global por no sé cuánto tiempo y hasta hubo memes, ¿no? Bueno, esto que vemos aquí, pues está muy cerca de Tierra Santa. Podemos decir que aquí está Jerusalén en un mapa del mundo antiguo. Es el centro del mundo y por aquí pasa todo, ¿no? Y bueno, este barco pues no estaba mucho más de 500 kilómetros de distancia, ¿no? Atorando el tráfico mundial. Entonces, pues también tiene un sentido histórico o de la cosmogonía. Entonces, pues claro que esa roca era el centro del mundo, ¿no? Y todavía es sagrada para los católicos, para los musulmanes y los judíos. Bueno, la roca o cimiento. Lo que Cristo está formando es una nueva piedra fundamental, un nuevo templo, 100% relacionado con la piedra fundamental del templo y del sumo sacerdote, que ofrece el sacrificio el día de la expiación. Entonces Cristo también fue juzgado y examinado en ese templo. También los judíos lo que hacían durante el proceso de sacrificio, examinaban a los corderos o a los toros o a las tortolitas, que fueran puros, que no tuvieran manchas, que no estuvieran defectuosos. Entonces los podían
sacrificar. Bueno, Cristo también fue ahí mismo examinado, fue encontrado sin culpa y de todos modos lo juzgaron, ¿no? Y lo condenaron, ¿no? En ese mismo lugar, aquí un paréntesis, escojo estas imágenes de Isaac, donde ya se ve como un muchacho, porque precisamente el texto bíblico dice que era un muchacho. Y por sumatoria de edades o de tiempo, se puede intuir que Isaac estaba más o menos en los 30 años de edad cuando fue el sacrificio de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, y Abraham tenía más de 100 años, porque Abraham salió de Ur a los 80, y luego en lo que llegó a Tierra Santa y hubo una sequía, y luego se fue a Egipto, y luego concibió, bueno, pasaron muchos años, ¿no? Incluso en el texto dice que Isaac fue el que cargó los leños, se supone porque, o yo supongo porque Abraham no los podía cargar. Ahí también hay una figura de Cristo como Isaac, pues no es un niñito de 8 años que el papá lo forza, sino que él también comprende de cierta forma como un sacrificio personal ese sacrificio, ¿no? Esto lo comento también porque luego hay gente maliciosa que nos dice, oye, tú eres cristiano, sí, eres de los que creen tiene ese padre fundador, patriarca incluso de los judíos, que sacrificó a su hijito, ¿no? O que lo iba a sacrificar y lo detuvo el ángel. Bueno, lo hizo por un acto de fe, y aparte también se entiende que aquí tuvo también una participación Isaac. Bueno, retomando nuestro tema, ¿no? Entonces las llaves del templo es de una autoridad real, del primer ministro, y no solo eran una señal de autoridad civil, sino también autoridad sacerdotal. En el Mishnah, las llaves del templo estaban bajo el cuidado de los sacerdotes, y cuando reciben las llaves saben que es momento de que entran en su servicio. Pues sí, es el relevo, ¿no? Tomas las llaves, ya tienes tú la autoridad y la responsabilidad de cuidarlas, ¿no? Y ofrecer ese sacrificio en el templo. También el Mishnah dice que ¿dónde guardaban las llaves del templo? Bueno, cerraban por dentro el templo y guardaban las llaves en una caja de piedra, o sea, tallada también en el piso. Ahí guardaban las llaves, el sacerdote ponía una losa encima y cerraban desde el interior del templo y ponía las llaves dentro de esa caja de mármol, la tapaba y el sacerdote dormía en un colchón encima de la roca, ¿sale? Entonces, en la roca duerme el sacerdote custodiando las llaves que están dentro de la roca. Entonces, si quieres llegar a la roca, pues es casi el sacerdote dice sobre mi cadáver, ¿no? Esa es la autoridad y también la responsabilidad que llevan con las llaves. Y las llaves no solamente se le daban a cualquier sacerdote, se le daban al Sehen HaKohanim, o sea, el prefecto o el capitán del templo. Y Josefus, que ya habíamos citado, historiador, también dice que antes de que el templo fuera destruido, el primer templo, por los babilonios, las puertas del templo que estaban cerradas, que eran puertas de bronce y se necesitaban 20 hombres para cerrarlas, se abrieron solas, ¿no? Entonces los rabinos, aunque el pueblo tomó eso con una buena señal, los rabinos y los estudiosos lo leyeron como un mal signo de que se abrían las puertas al enemigo. Pues sí, imagínate las puertas de una muralla, si están abiertas eres vulnerable, ¿no? Entonces previeron la destrucción del templo de Jerusalén, y ya cuando los babilonios estaban destruyendo el templo y saqueando Jerusalén, también dice unas tradiciones judías que los sacerdotes lanzaron las llaves al cielo, así para que no las entregaran al enemigo, y se dice que una figura de una mano las recogió y ya nunca bajaron, ¿no? Y ellos dicen, pues maestro del universo, fuimos indignos de ser custodios fieles y te entregamos las llaves. Esto, bueno, esto se encuentra en varios lugares de la tradición judía. Era pues esa importancia del cuidado de las llaves, incluso no entregárselas al enemigo, ¿no? Ahora, Pedro es el nuevo capitán del templo y tiene las llaves de la puerta del cielo y de la nueva alianza. Entonces, Cristo sabía sobre las llaves y las puertas del cielo y del reino, y sobre la destrucción del templo. Pues claro que él sabía. Él había estudiado esto, él sabía la historia de los judíos, sabía que el templo había sido destruido, que las llaves habían sido lanzadas al cielo y las había recogido la misma mano de Dios, según estas tradiciones. Él lo conocía. Todos estos textos eran muy familiares para él y para los judíos del siglo I. Y le da la autoridad supernatural de las puertas
no solo de defensa del cielo, o sea, sí, Pedro tiene las llaves del cielo, pero también tiene las llaves de la conquista de las fuerzas del mal, porque cuando Cristo lo instaura como el Papa en Mateo 16, también no dice, no, y las puertas del cielo prevalecerán siempre o nunca serán vulneradas, no, le dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces no solamente le da una custodia, un poder de custodia de unas puertas, de las puertas del cielo, sino un poder de conquista. Pedro, tú con tus llaves vas a abrir cualquier puerta, la puerta del infierno, y quedará vulnerable. El mal quedará vulnerable ante el bien. Entonces, si vemos esta función interesante de Pedro, no solamente de una defensa del reino, sino también de un poder de conquista y de ataque y de conquista de almas. Entonces, por ejemplo, la parábola del hombre fuerte, eh, Cristo es el ladrón en esa parábola. Se oye feo que en una parábola sea Cristo el ladrón, pero sí les da el consejo, oye, si quieres entrar a asaltar a la casa de un hombre fuerte, pues es mejor primero que lo ates, ¿no? Es una simbología parecida a lo que pasó con Pedro. A Pedro le da esta potestad conquistadora. Entonces, sobre atar y desatar hay también varios temas muy interesantes. Generalmente los debates entre protestantes y católicos y los que siguen al Papa y los que no lo siguen se centran en el tema de la roca, que ya cubrimos, pero el tema de la figura de atar y desatar también tiene un lenguaje cotidiano en los rabinos y en los fariseos, como vamos a ver. Josephus habla de los fariseos y describe su autoridad como los intérpretes de la Biblia y de la ley, con su autoridad de atar y desatar, disfrutando de autoridad real, y también Cristo le da esta misma autoridad igual, parecida, más bien igual que la que tenían estos fariseos y rabinos, se la da a Pedro, ¿no? En Mateo 23 le dice a los escribas y a los fariseos, más bien le dice a sus discípulos, los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés, o sea, donde se sienta Moisés, la silla de Moisés, el oficio. Ustedes háganlo y cumplan todo lo que ellos les digan. Ahí no le está mandando a desobedecer la ley ni a desobedecer la autoridad, al contrario, le está mandando a obedecerla, ¿no? Pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan, el que ya habíamos visto es la misma palabra, desmenucen, atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Si se fijan cómo está el tema de atar y desatar también aquí ligado, y el reconocimiento de una autoridad espiritual que en esa época. Esta es una foto que también conseguí en este libro que me regaló mi abuelita. Y ahí, esta es la cátedra de Moisés. Estaba en la sinagoga, se ponía, era tallado en piedra, y ahí se sentaban los escribas y los fariseos, y era la silla de piedra esculpida, reservada para el visitante anciano o más distinguido de la sinagoga, ¿no? Bueno, entonces en Mateo 23 también, ¿qué más dice? Que nuevamente en este tema de autoridad, si tú quieres ser jefe, quieres ser líder, pues sirve a los demás, ¿no? El que quiera ser el más grande de ustedes, que sea el servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Todo esto está en Mateo 23, es continuación de lo que habíamos visto inmediatamente anterior. Y hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran, ahí sí cierran, pero aquí habla o sea, el original en griego dice clietea, o sea, cierran con llave. Estamos hablando nuevamente vimos de atar y desatar y ahora vemos de la llave. Cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar. O sea, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿no? Entonces, vemos aquí esta figura de cierran con llave. Es importante entonces esta figura de la llave. ¿Por qué lo repetimos tanto? Porque para que ustedes conozcan que era cómo se referían los judíos coloquialmente y todo el mundo lo conocía este lenguaje, ¿no? Para que no dudemos de esta asignatura que le pone Cristo a Pedro con un lenguaje que no es familiar para nosotros, pero en esa época, en ese lugar, en ese contexto que ya vimos, pues hace todo el sentido, ¿no?
Sobre los escribas y los fariseos, también en Lucas 11:52 dice: hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y los que quieren entrar se los impiden. Pues dentro de estos mismos evangelios sinópticos, pues es el mismo texto, ¿no? Algo que quiero resaltar aquí que les dice, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. Espontáneamente, yo no tengo estudios formales de Biblia, pero espontáneamente he encontrado esa correlación, porque me gusta leer y pongo tags luego en la Biblia, pongo etiquetas, y muchas veces he encontrado la correlación entre la ley y la ciencia moral, o sea, el conocimiento de por qué es bueno o por qué es malo reflexionado, ¿no? No solamente una ley ahí que se pone y todos obedezcan a rajatabla. Y esta misma ley es en la que tiene autoridad Pedro, o sea, el Papa. Entonces tiene también la autoridad de interpretar la ley. Y las razones para obedecer a los fariseos, ¿cuáles razones daba Cristo? Porque están en la cátedra de Moisés, que es el que entregó también la ley, el poder de atar y desatar, y también que tienen las llaves del reino. Aquí vemos un ejemplo de una llave de un templo griego, no es precisamente judío, pero de este tamaño así eran las llaves de la época, ¿no? Entonces, por eso decían, recuerden, y le voy a poner tus llaves sobre su hombro, pues sí, eran unas llavesotas, no era que me la metía en la bolsa. Ahora, también le da a Pedro la autoridad sacerdotal y espiritual y moral. La autoridad es para seguir, aquí les hago la pregunta, ¿y la autoridad es para seguirla cuando queremos o cuando estamos de acuerdo? No, la autoridad es para seguirla. Claro, sí se vale tener dudas, sí se vale reflexionar, pero siempre teniendo en mente que aquella persona que quizás esté equivocando tiene las mejores intenciones. ¿Y qué más hacerlo y qué más obligados estamos sino el Papa, ¿no? Y si manda a obedecer a los fariseos, si le está diciendo a los apóstoles obedezcan a los fariseos, pues cómo no nos va a pedir más obedecer a Pedro, que él fue el que lo instituyó con su autoridad divina, el mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando el Papa habla ex cátedra, tiene toda la autoridad que Dios le dio, le dio el mismo Jesucristo. Cuando habla ex cátedra en temas de fe y moral, ¿no? Aquí vemos otra figura de una llave de un templo griego también. Es todo esto, fíjense. Pues yo le calcularía casi 1 metro de altura, ¿no? Ahora, ya terminando el tema, hablando del catecismo de la Iglesia Católica, me puse también a hacer una investigación. Oye, a ver, ¿cuántas veces sale el tema, la palabra Pedro? Y también me hice un poquito leyendo el párrafo antes y el después, ¿no? Entonces, en contexto, la palabra Pedro en el catecismo de la Iglesia Católica se menciona 85 veces. Solamente una habla de Pedro Canicio y 4 veces habla de Pedro Crisólogo. Las demás, 81 veces, 80 veces habla de Pedro, Simón Pedro. ¿Cuántas veces habla del Papa? La palabra Papa habla 19 veces y 5 veces de papas específicos, ¿no? San Juan 23, etcétera, de algún papa en específico. Entonces las otras 13 veces, perdón, me están fallando las matemáticas, las otras veces habla del Papa, pues no de la figura del papado, sino de el Papa, la persona reinante que tiene esa autoridad en ese momento. Como pontífice habla 15 veces y en una se refiere a Cristo y otra vez a los obispos pontífices, pero el pontífice, pues no se puede separar pontífice y o hablar de pontificado como una figura de un oficio, de una oficina donde hay un cargo y ese cargo se hereda. No se hereda el cargo o la oficina. Más bien el que lo ejerce y donde hay una sucesión es el Papa, ¿sale? De hecho, cuando habla de pontificado solamente habla 3 veces de pontificado y es en el prólogo, en la introducción del catecismo, cuando el Papa Juan Pablo dice, en mi pontificado tal, ¿no? O sea, habla de su pontificado, de su reino, de él como persona, no del pontificado en general como una oficina etérea. El papado, fíjense, nunca habla el catecismo de la Iglesia Católica del papado, no dice, el papado es una institución que instituyó Jesucristo, no, es una persona, ¿ok?
como sede, pues tampoco hay coincidencias, curia tampoco, institución tampoco. ¿Qué nos hace también reflexionar esto? Pues que el Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que el Papa es la figura, el Papa es la persona en quien Jesús heredó estos poderes y estas atribuciones de canciller. Y con esto terminamos. Vamos a ver por ahí otras citas del Catecismo de la Iglesia Católica que les sugiero que las anoten, nada más los números, pero nuevamente todas hablan del Papa, no hablan de algo etéreo, ¿no? Entonces, ¿a quién le somos fieles? No al papado, somos fieles al Papa. Y le debemos amor, respeto y estamos obligados a rezar por él. Jesús ha confiado a Pedro la autoridad, una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad de gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Esa nueva casa es la iglesia, ese nuevo templo, pues es la iglesia, es Cristo mismo. Cristo es el templo, por eso dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, ¿no? Entonces, de la iglesia, Jesús es el buen pastor y confirmó este encargo después de su resurrección a Pedro. En Mateo 16 lo instituye, pero lo afirma después de su resurrección. Le dice 3 veces, apacienta mis ovejas. Y el poder de atar y desatar significa la autoridad de absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Por ejemplo, algo que muchos amigos míos, conocidos, incluso a mí me causó un poquito de extrañeza fue lo del mutuo propio, pero hay que tener conciencia que el Papa tiene una visión mucho más amplia de lo que está pasando en la iglesia que yo, pobre pecador. Y esa acción disciplinaria pues fue simplemente restrictiva y no prohibitiva. Por poner nada más un ejemplo, ¿no? Y acuérdense, siempre pensar en el sentido mejor de lo que pueda pasar, de lo que pueda estar pensando el Papa o de estas decisiones, ¿no? Entonces Jesús le confió la autoridad de la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente de Pedro, unido a él, le confió también explícitamente las llaves del cielo. Entonces estamos hablando también de un colegio apostólico. De hecho, en estas correlaciones, cuando habla del Papa, muchas veces habla del Papa y el colegio apostólico. Sí, los obispos también tienen la obligación de, si algo no les cuadra, algo no está bien, algo no les suena, claro, consultarlo, hacer una carta, platicarlo con el Papa, ¿no? Nosotros como laicos, pues qué tanto podemos, nosotros como laicos y con los limitados conocimientos que tenemos, hacer un juicio muy completo de lo que un Papa opina y sobre todo en temas que ni son de fe y moral, ¿no? Estos puntos ya no los vamos a ver, pero anótenlos: 816, 837, 866, 863, si se fijan son relativamente seguidos. Y también habla sobre el colegio episcopal con su cabeza el Papa, 880, 881, 882. En esta sección del catecismo precisamente habla del Papa y de su potestad, ¿no? Como pastor de toda la iglesia, con potestad plena, suprema, universal, para ejercer siempre este pontificado. Pero habla del Papa. El Señor hizo a Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, y solamente a él la piedra de la iglesia. Estoy leyendo brevemente, ¿no? Bueno, cierro con una frase de San Henry Newman. La conciencia aboriginal, la conciencia es el aboriginal vicar of Christ, o sea, el más genuino vicario de Cristo. Es nuestra conciencia, obviamente una conciencia bien formada. Entonces a nuestra conciencia, ese es el vicario de Cristo en nosotros, nuestra conciencia. El Papa es como la conciencia que vigila la fe y la moral del mundo, ¿sale? Newman indica como aboriginal como, pues sí, lo que Dios nos infundió en nuestra alma, pero también Dios lo infundió en el mundo con Pedro, con el Papa, ¿no? Es la conciencia primera. Y el Papa es el vicario de Cristo de una religión revelada, ¿no? Esto es
citando a San Henry Newman. Ya esta es la última diapositiva, llegamos al final. Bueno, entonces, obedecer en todo lo bueno. Al Papa hay que obedecerlo siempre y en todo lo bueno. También recordando el cuarto mandamiento, obedecerás a tu padre y a tu madre. ¿En dónde tiene una cláusula ese mandamiento? Pues cuando me pidan algo malo. Mis papás, habrá papás que sí te pidan cosas malas, ¿no? Pues mis papás nunca me pidieron nada malo, yo espero nunca pedirle nada malo a mis hijas. Entonces, estamos hablando de obedecer siempre en todo lo bueno. Entonces, ¿el Papa te puede mandar a hacer algo contrario a la fe, a la moral? Es pregunta. No, no puede. Es un sello de Dios, una garantía de Cristo. El Papa va a ser, uno de los dogmas, hay solo 44 dogmas en la Iglesia Católica y uno de esos es el Papa es infalible en temas de fe y moral. Entonces, como yo debo obedecer en todo lo bueno y el Papa no me va a mandar algo malo, entonces, pues tengo que obedecer al Papa, ¿no? Esa sería como una escala de un sentido lógico. No sé si tengamos tiempo para preguntas o empezamos directamente con el rosario. Déjanos a lo mejor poner un par de preguntas nada más, si te parece. Con mucho gusto. No sé si alguien quiera preguntar. No tanto. Bueno, de no ser así, Carlos lo dijo en un principio, el objetivo principal pues era hacernos conscientes y visibles del por qué apoyar y pedir por el Papa. Creo que este contexto que nos dio Cano pues es obviamente muy rico, pues es un acicate también para que nosotros profundicemos en el tema. Yo creo que este tipo de reflexiones siempre son valiosas y quisimos plantearla en el día de San Juan Pablo II, pues con un Papa que marcó la vida de muchos de los que estamos aquí conectados y que prácticamente crecimos con él, si no es que con todos los que estamos aquí conectados. Entonces, reiterarles la invitación a estar vinculados con la familia laical de los Esposados de Cristo Rey y invitarlos también a que pues cerremos el mes de octubre como el mes del Rosario pidiendo por el Papa y por nuestros pastores. Si no hay ninguna duda, pues vamos empezando con el Rosario. El Rosario lo estamos rezando todos los días a las 8:30 de la noche.